porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras ocultas será pregonado en los terrados. Hasta el último de vuestros cabellos serán contados. Básicamente, señoras con señores, todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cuando Swedenborg habla del cielo y del infierno, referencia prácticamente estos escritos desde un punto de vista psicológico, pero desde un punto de vista psicológico bastante anormal, puesto que Swedenborg habla de una especie de viaje astral en el cual ha tenido el privilegio de entender cómo funcionan las administraciones celestes e infernales, con las supuestas reservas, como hablábamos el otro día, la forma de manifestar todo aquello que el ser humano percibe está directamente relacionado con sus creencias y con su cultura y con otras características. Swedenborg no estaría de acuerdo con esto, y yo acepto esa discordancia, pero hasta cierto punto, dentro de mi propia ignorancia, no puedo evitar pensar que Swedenborg estaba muy influenciado por su propia fe y por la cultura y todos los patrones estéticos que se derivaban de dicha cultura. Es probable que me esté equivocando, o que sencillamente Swedenborg, como ya lo advirtió al principio del libro, propulsara de manera cuádruple el simbolismo de sus palabras, pero es indiferente, puesto que, incluso tomando desde un punto de vista metafórico las palabras de este señor, yo no puedo entender de lo que está hablando. Nada se oculta, nada es indiferente y nada desaparece. Cualquier pequeña decisión, por mísera que parezca, queda incidida en unos registros cósmicos, lo que los teósofos llaman los registros acásicos. Pueden ustedes creer o definirlo de otras maneras. Cada cultura y cada religión y cada secta puede definirlo de maneras diferentes, pero la esencia del concepto es que nada pasa desapercibido. Hasta el último de sus cabellos son contados. Todo aquello que usted piensa, siente y actúa tiene una correlación celestial y cósmica que genera un efecto en el devenir universal. Todo tiene extremada relevancia. Usted tiene extremada relevancia. Tanto es así que usted es una sucursal, si quieren ustedes emplear este término absolutamente vulgar, de la propia divinidad. Usted es un demiurgo, usted es un embajador. Es un homólogo, ojo, tampoco nos vengamos arriba, un homólogo en el sentido de que es un representante diplomático de su propia naturaleza espiritual y divina. Y todo aquello que usted hace, y todo aquello que usted dice, tiene una relevante importancia y tiene un eco que va más allá de las supuestas consecuencias naturales, orgánicas y físicas. Tiene un eco, un doble, una reverberación, como decía Gustav Meyrink, en esferas que ustedes ni tan siquiera imaginan. Y por supuesto no tienen la capacidad de entender cómo operan, puesto que no estamos llamados a entender niveles de conciencia de los cuales dentro de esta prisión orgánica no podemos elucubrar. Como seres espirituales narcoleptizados en una cuerda universal, un nivel de conciencia, como decía antes, que es hábil para poder purgar y depurar determinadas características de nuestra naturaleza divina, pero que no nos permite, precisamente por esas mismas reglas del juego, entender de dónde procedemos y hacia dónde regresamos. Forma parte del pack, forma parte del juego, forma parte de esto. Es como cuando usted va al teatro. Va al teatro, ve a un señor que está disfrazado de monstruo
de vampiro, y sabe usted perfectamente que ese señor se llamará pues Adolfo Martínez, y es un señor pluriempleado que por las noches hace ese papel en ese teatro de barrio para poder alimentar a sus hijos, y usted le concede a ese señor que es un vampiro cuando sale con su máscara y representa su papel. Bien, concédase a usted mismo la misma dignidad. Es usted un actor que está representando un rol del cual además está ejecutando una labor, supuestamente una labor de afinación instrumental. Esto es una forja de almas. Se puede creer o no se lo puede creer, pero ahora yo le hablo de la manera en que Swedenborg metafóricamente hablaba de la conjunción, el matrimonio entre el cielo y el infierno. Y bien, señoras y señores, Swedenborg decía respecto a la muerte espiritual: puede ser claro que es la fe sin el amor. Es decir, que no es fe. La fe, que es entendimiento, no es nada sin el amor, que es voluntad. Swedenborg, cuando hablaba del hombre y de la mujer como una disociación, una atomización de la espiritualidad divina, patéticamente amenazada por ideologías de género que no llegan a ningún sitio, se autocanibalizan, como hemos visto en estos últimos años. Swedenborg atribuía el entendimiento al polo positivo y la voluntad al polo negativo, entendiendo polo positivo y negativo como polos exactamente con la misma dignidad, pero con funciones correspondientes y integrantes, correlativas y complementarias. Cuando hablaba de polo positivo, masculinidad, hablaba de entendimiento. Cuando hablaba de polo negativo, negatividad, hablaba de voluntad. La voluntad era el amor divino. El entendimiento era la fe, la verdad. La fe y la verdad sin el amor no son nada. El amor sin la fe y la verdad no pueden ser manifestados. De ahí proviene esa necesaria conjunción entre el macho y la hembra en términos cósmicos, según Swedenborg cuando hablaba del matrimonio entre el cielo y el infierno y el cielo, y coloquen ustedes la denominación que les resulte más cómoda, pero cuando hablaba Swedenborg de la muerte espiritual decía lo siguiente: por esto puede ser claro lo que es la fe sin el amor, es decir, que no es fe, sino tan solo saberes. Usted puede acumular numeroso saber teórico y científico, que si no lo encuadra dentro del contexto en el cual debe ser entendido, es papel mojado. Solo saberes estériles, los cuales no tienen en sí vida alguna espiritual, igualmente lo que son los actos u obras sin el amor, es decir, que no son actos u obras de la vida, sino que son actos y obras de la muerte, en los cuales hay una apariencia de vida, el cientifismo que se pretende despachar por una nueva religión, absolutamente estéril, que no es más que la punta de lanza de una mafia que pretende proliferar determinados nichos de mercado en la sociedad absolutamente aberrante y corrompida en la cual nos estamos viendo hoy en día. ¡Qué desgracia, señoras y señores, haber tenido que coincidir con este momento histórico de la humanidad, y al mismo tiempo qué bendición! ¡Qué bendición! Porque despertamos de un largo periodo neuroléptico en el cual medrábamos sin posibilidad de entender hasta qué punto nosotros somos relevantes en el universo como seres individuales. Esta apariencia de vida, disimulada por glamures, por modas, por solvencias, por prestigios, por monarquías, por glamures, es lo que llamaba Swedenborg la muerte espiritual, básicamente cuando la degeneración de la percepción sensorial en un mundo natural se convierte en una especie de sucedáneo de nuestra propia naturaleza y realidad espiritual y divina.
cuando empezamos a no tener la capacidad de ver un bosque totalmente obnubilados por la presencia de un simple árbol, por decirlo de alguna manera. Muerte espiritual lo llamaba Swedenborg, y llega incluso a dirimir sobre el percurso al que siempre acaba derivando esa muerte espiritual, que es ni más ni menos que lo que no dice Swedenborg, pero yo, para que nos entendamos en términos actuales, llamo satanismo. Satanismo. Y Swedenborg habla de esto en el capítulo número 32 de su libro Cielo e Infierno, el segundo estado del hombre después de la muerte. Dice: el segundo estado del hombre después de la muerte se llama el estado de las cosas interiores, puesto que entonces es introducido en las cosas interiores que pertenecen a su mente y a su voluntad y pensamiento, amor y fe, mientras que las cosas exteriores en las cuales se hallaba durante su primer estado se adormecen. Los 5 sentidos que nos llevan al glamour, a la moda, al prestigio social, a la monarquía o a la élite republicana, me da exactamente igual como ustedes lo quieran definir, ¿eh? El que se fija en la vida del hombre y en sus dichos y hechos puede conocer que en cada uno hay cosas exteriores, superficiales, y cosas interiores, divinas, espirituales. Esto puede conocerse por lo siguiente: el que se halla en una vida civil piensa con respecto a otros según y conforme lo que bien por la reputación, bien por el trato, haya oído y percibido de ellos, pero sin embargo no habla con ellos según su propio pensamiento, y aunque sean malos, les trata sin embargo con urbanidad. La deferencia que se le profesa a una autoridad, no espiritual, sino puramente orgánica y material. Que esto es así lo saben sobre todo los aduladores y los simuladores, les suena toda la prensa, el cuarto poder, que se dedica a engañarles a ustedes a través de una disonancia cognitiva general, quienes hablan y obran diferentemente de cómo piensan y quieren. Hipócritas, sí, y los hipócritas, cuando hablan del cielo o de Dios o de la salvación del alma, de las verdades de la Iglesia, del bien, de la patria, del prójimo, como si fuera por amor y fe, mientras que en el corazón creen otra cosa, dinerito, prestigio social, aman únicamente a sí mismos. De aquí puede ser claro que existen 2 clases de pensamientos, la una exterior, superficial, y la otra interior, y que hablan por el pensamiento exterior, sintiendo otra cosa por el pensamiento interior, y que estas 2 clases de pensamiento se hallan separadas porque se tiene cuidado de que el interior no influya en el exterior y se revele en manera alguna. Por eso todo aquello que tiene que ver con su espíritu es tan velado, es tan sutil, y depende tanto de su propia capacidad de sintonizar con su naturaleza divina. Señoras con señores, déjenme terminar con esto, porque quería hablarles de cómo Swedenborg interpreta lo que pudiera ser derivado o degenerado en satanismo, que de alguna manera tiene mucho que ver con la logia del Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y de todos aquellos poderes que hoy en día han hackeado sus propias instituciones, sus propias soberanías nacionales, a través incluso de sus mayores autoridades, como pueda ser el señor Felipe VI, que en menos de 2 meses ha premiado a Ursula von der Leyen, una corrupta de hecho por haber vendido experimentos tóxicos llamados vacunas a través de la empresa de su marido, pura prevaricación, y a pesar de todo sigue siendo presidenta de la Comisión Europea. Bien, esta señora ha sido premiada por la máxima autoridad estatal y simbólica de su nación, España, que es el señor Felipe VI. No contento con ello, ha premiado a uno de los mayores genocidas, traducidos en banqueros sionistas, como es el señor Mario Draghi, que aboga por la comercialización del ser humano a peso como carne. Y, por si no fuera poco, acaba de conceder el marquesado a un
pobre y desahuciado deportista, el señor Rafa Nadal, ¡ay! Cuán grande es la tentación del plebeyo cuando vese en la posición de poder pasar a la familia de la aristocracia, un marquesado cedido por el sacrificio de su propia dignidad profesional y deportiva tras haber vendido todos sus valores como deportista a la industria mafiosa de la farmacia, Bill and Melinda Gates Foundation. Bien, los que han atribuido la creación a la naturaleza y por lo tanto en el corazón, aunque no con la boca, han negado lo divino y por consiguiente todas las cosas del cielo se unen en este estado a sus semejantes y llaman Dios a cualquiera que es poderoso en astucia. Su Dios en este caso fue la mafia farmacéutica. Le adoran también demostrándolo con humores divinos y honores. He visto a semejantes espíritus en una reunión adorar a un mágico, deliberar sobre la naturaleza y portarse estúpidamente como si fueran animales bajo forma humana. Entre ellos había también quienes en el mundo habían ocupado puestos de dignidad. Precisamente todos aquellos que ocupan los supuestos puestos de dignidad hoy en día profesan esta profana religión. Y algunos que en el mundo eran considerados eruditos y sabios. Por supuesto, vivimos en una sociedad en que la sabiduría y la erudición y la majestuosidad del genio vienen a peso. Existe la figura del crítico para decirle a usted quién es un sabio y quién es un ignorante, quién es un fascista y quién es un luchador por la libertad. Otros de otra manera. Por estos pocos detalles puede uno formarse concepto de cómo son aquellos cuyas cosas interiores pertenecientes a la mente se hallan cerradas hacia el cielo, cuál es el caso de todos los que no han recibido influjo del cielo mediante reconocimiento de lo divino y mediante la vida de la fe. Bien, señoras con señores, el cielo y el infierno, como ya explicamos en otros vídeos, es una cuestión de nivel de conciencia. Toda la metáfora angélica de Swedenborg viene, a fin de cuentas, a hablarles de que usted decide cuál va a ser su estado, no solamente en esta cuerda universal supeditada a la esclavitud orgánica, sino en sus subsecuentes fases. Esto es una forja de almas. Aquí estamos de paso, pero es absolutamente relevante de qué manera usted concibe esta realidad orgánica y cuáles son las decisiones que toma usted respecto a la solidaridad, a la paz y al amor que pueda usted proyectar hacia sus congéneres. Y ahí viene toda la perversión diabólica y satánica, que se pretende jugar con esa propia sensibilidad a priori cristiana, en la cual usted, como helénico cristiano, ha sido educado en esta civilización occidental, y retorcer aberrantemente, falsariamente, falazmente esos conceptos para llevarle y pastorearle a usted por caminos que acaben representando lo contrario de lo que su propia ética les estipulaba. Verbi gracia, en términos de la agenda. Están colando cientos y miles de inmigrantes ilegales, muchos de ellos con antecedentes penales, diciendo que son menores de edad, señores de 30, 40 años, todos varones con sus smartphones, etcétera, etcétera, pagándoles unas pensiones, unas residencias estipuladas que corren a cuenta del erario público, so pena de que usted, si se huele la tostada, porque detrás de ello no solamente hay prevaricación en términos de fraude electoral, sino también en términos de futuros estados bélicos que pretenden hacer estallar a través de la indignación de los ciudadanos cuando, llegados a un cierto punto y vistos absolutamente deprivados de sus derechos básicos constitucionales, salgan a la calle a liarla. Es un ejército
que está siendo, de alguna forma, importado, no solamente en términos de fraude electoral, sino también en términos bélicos. ¿Por qué creen ustedes que no existen ni hombres, ni mujeres, ni niños entre toda esa parafernalia que despachan por menores tutelados, cuando el más joven de ellos debe tener 25 años? Bien, señores, esa torticería, esa inversión de la realidad que es típicamente, como hablaba ya el propio Evangelio, del lenguaje satánico del príncipe de este mundo, es al cual usted se está viendo sometido y sobre todo absolutamente desarmado, puesto que convenientemente ha sido privado de la capacidad de poder tener acceso a ese tipo de conocimiento que le viene heredado de sus ancestros. Un conocimiento que a medida que se iba actualizando se iba alejando más y más de todo ese tipo de verdades cósmicas y universales. Y básicamente Swedenborg, cuando habla del bien y del mal, del cielo y del infierno, se esmera en decir, no sin tener su vertiente absolutamente metafórica, que todo aquello que sucede en este mundo tiene su directa correspondencia con el mundo celestial, incluso de manera puramente física y orgánica. Esto es lo que hace que Swedenborg pueda ser indigesto para mucha gente que no tenga la capacidad de leer metafóricamente lo que significa su verbo. Un verbo en el cual, por ejemplo, la palabra muerte significa resurrección y reinicio. Y nada tiene que ver con todos esos conceptos aterrorizantes de degeneración y aniquilamiento que hemos heredado de una voluntaria denigración del mensaje original, ya incluso a través del Evangelio, y, pueden tirar para atrás, que procedía de una fuente de información directamente relacionada con nuestra naturaleza humana y divina. Puede que este vídeo les confunda más que otra cosa, pero bienvenida sea la confusión si le dan un par de vueltas.